¿Cómo están? Qué bueno poder saludarlos un día más y avanzar en nuestro estudio de la palabra. Estamos continuando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Hoy día comenzamos desde el versículo 25. Así que te invito a abrir tu app de la Biblia o tu Biblia o poder continuar juntos con esta lectura. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 25. Y dice la palabra de Dios así: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Está hablando Jesús a sus discípulos. Recordemos que los textos anteriores hablan de si a tu hermano le haces esto, si con tu hermano pasa esto. Entonces habla del odio o de el llamarle tonto o necio a tu hermano. Es un trato entre ellos como hijos e hijas de Dios. Pero acá menciona una palabra diferente. Ahora ya no se está refiriendo a ellos solamente como entre hermanos de un mismo Padre Celestial. Ahora está hablando acá y dice, si deja el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Quién es tu adversario? Aquel que está en contra tuya, aquel que piensa diferente a ti, aquel que no comparte los mismos ideales o la misma manera de sentir o de pensar que tú. Por lo tanto, adversario encontramos en todas partes. No está hablando en sí de un enemigo constante, sino de alguien que en cualquier momento se puede convertir en tu adversario al exponer una idea, una manera de ser, de actuar o de vivir diferente. Tú puedes tener compañeros de trabajo y de repente estar conversando de un tema político y te encuentras con un adversario. Alguien, si uno es demócrata, hablando de los dos partidos en este país, ¿verdad? Uno es demócrata y de repente te das cuenta que el otro es republicano. Y entonces ya hay una contraposición ahí y se convierten en adversarios. Comienza a haber conflictos, ¿por qué? Porque el uno opina de una forma y el otro opina de una manera diferente en cuanto a la política. Igual puede ocurrir en cuanto a las relaciones sociales, de la manera en que un amigo o un compañero trata a las mujeres. Si te encuentras con un compañero que es grosero, vulgar, déspota, trata mal a las compañeras en el trabajo, o alguien de la familia que es un patán, alguien que denigra a la mujer, y tu manera de ser es diferente, entonces van a estar en oposición. Y cuando tú digas, mira, esto no se debe hacer, no puedes decirle así, no puedes tratarle de esa manera, la otra persona va a reaccionar en contra. Entonces tienes un adversario. Aún en la iglesia puedes encontrarte en el tema de la religión y tal vez más específico de la teología. Tal vez en una misma congregación, de una misma denominación, pueden encontrarse personas que piensen que un punto teológico lo abordan de una manera diferente. Entonces alguien piensa, por decir algo, mira, yo pienso que el Señor va a venir después del milenio. Y otro dice, no, va a venir antes. Entonces yo no voy a estar durante el milenio. Yo ya voy a estar en la presencia del Señor. Otros dicen, no, yo creo que nos quedamos y vamos a pasar esos 1000 años y viene después. Amilenialista, premilenialista, postmilenialista. La gente puede estar opuesta en eso y te consigues un adversario. Alguien que piensa, vive y actúa de manera diferente a la que tú lo haces. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Es decir, si encuentras que tienes personas o conoces gente, o te encuentras o estás rodeado de personas que tienen puntos de vista distintos, el consejo del Señor. Mire, muy importante en cuanto al trato en las relaciones sociales. A veces no sabemos cómo actuar. Y el consejo de Jesús es, ponte de acuerdo pronto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no dice ponte de acuerdo, tómate tu tiempo, trabaja en eso y lleguen a un acuerdo? Dice, hazlo pronto. ¿Por qué? Porque la vida y vivirla todo el tiempo en discusión, en pelea, en contraposición con otros, no es vida.
Tú no puedes disfrutar de una buena conversación, de un juego, de un deporte, de un tiempo, de una comida, un almuerzo, cuando estás entre gente que están opinando y que comienzan a alzar el volumen y el ánimo se comienza a caldear y se enojan por estar como adversarios en una posición contraria. Entonces el consejo para manejar correctamente las relaciones que Jesús da, no en su tiempo solamente, aún para aplicable a nuestros días, es ponte de acuerdo pronto. ¿Qué es el punto? Llega a un consenso. No seas necio en plantarte en una posición y pensar que lo que tú dices o piensas es la única verdad y es lo correcto. Yo siempre le enseño a la gente algo que aprendí también de mi padre. Él suele decir, mira, existe tu verdad, mi verdad y la verdad. ¿Por qué? Porque tú tienes una manera de pensar que tú consideras que eso es lo correcto. Yo tengo una manera de pensar que considero que lo que yo pienso está en lo correcto. Pero existe la verdad, que es el centro de lo que realmente es cierto. ¿Quién tiene la verdad? Dios. No solamente Él tiene la verdad, sino que Él es la verdad. Entonces, la verdad, Jesús, Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad. Jesús, como la verdad, dice, mira, no, ni Él ni tú. Pónganse de acuerdo. Respeten las cosas que quizás tienen en común. No se pongan a ver las diferencias y a discutir por ellas. Sino vea qué cosas los unen y pónganse de acuerdo. Mientras más pronto, mejor. Ahora, hay una conclusión fácil aquí. Si tú tienes un enemigo, un adversario, y llegas a tener un acuerdo con esa persona, ya no es tu adversario. Ya no es tu enemigo. Entonces cuando el Señor dice, mientras vas en el camino, ponte de acuerdo con tu adversario. Si llegas a un acuerdo, entonces has saneado una relación y ya no tienes enemigos. Y es un primer consejo sacado de este texto. Es decir, en la vida, en lo posible, en cuanto puedas tú hacer, evita tener adversarios. Evita tener adversarios. Y si te encuentras con alguien que se convierte en tu adversario en un momento, llega a acuerdos. Llegar a acuerdos no significa dejar a un lado tu posición o defender lo que tú consideras correcto, sino apreciar la posición del otro, poner la tuya y decir, mira, tu posición es tan válida como la mía. Pero no vamos a discutir ni a ser enemigos por eso. Así que ¿en qué sí concordamos? En esto, pues caminemos con eso. Y dejemos las otras cosas. Yo no voy a cambiar tu manera de pensar, tú no vas a cambiar mi manera de pensar, pero sí podemos caminar. Y cuando habla en el camino, se está refiriendo mientras vas en la vida, mientras vas viviendo, en el transcurso, en tu caminar diario. Entonces ponte de acuerdo. Si es en el trabajo, pues mientras trabajas, no estés en pleito con las personas. Arregla. Y ten un ambiente de paz. En tu familia, si hay discusiones por temas políticos, sociales, posiciones en cuanto a formas de pensar de la vida. Por otro ejemplo que puedo ponerles es, hay muchachos en nuestros días que pues consideran que los estudios no son la clave, sino el prepararse, ser autodidacta y crecer en nuevas profesiones o nuevas oportunidades que la tecnología está presentando. Por ejemplo, mi hijo menor le está metido en todo esto de las ventas en e-commerce, el comercio por internet, venta de productos, todo por internet, las tiendas por internet. Él, en su posición ya como un adulto mayor de edad, considera que en la universidad o en los colleges no les dan las herramientas necesarias para manejar este tipo de empresas, porque los maestros no han incursionado en este punto, en este tema. Por lo tanto, sus conocimientos son básicos en cuanto a eso.
Entonces tiene que estar en el internet buscando cursos y otras personas que están trabajando en eso, que están haciendo bien y que pueden ser mentores o tutores en esa área. Tiene que ser autodidacta porque es algo nuevo. Este tipo de comercio y de ventas no están comenzando hace poco, por lo tanto han despuntado y no hay gente con experiencia enseñándolo en las universidades. Pero en mi tradición, yo digo, no, necesitas estudiar. Entonces tenemos puntos de vista, somos adversarios en una forma de pensar en cuanto a la educación, a la preparación. Pues tenemos que llegar a un acuerdo, no podemos vivir peleándonos todos los días. Entonces, bueno, ¿cómo te educas? ¿Cómo te preparas? Ah, mira, papá, yo miro videos, tomo estos cursos, pregunto, llamo, estoy investigando. Cuando veo que realmente está aprendiendo y me muestra las cosas que él está haciendo, digo, wow, sí, la verdad que aunque yo estudié físico matemático, las cosas que ustedes llevan en cuentas y la manera como hacen transacciones y todo una confianza de hacerlo con tarjetas de crédito y con ventas que lo hacen a través de emisores digitales, es diferente. Y sí, no lo puede encontrar en otra parte. Entonces llegas a entender cuando te pones en la posición del otro y tratas de comprender que lo que esa persona dice desde su punto de vista está en lo correcto. Y tú dices, bueno, pero yo pienso así. Bueno, lleguemos a un acuerdo. Así que evita. El primer consejo es evita tener enemigos o adversarios. Llega a acuerdos de modo de que ya no haya adversario en tu camino, en tu vida, para que tengas un caminar, un andar de una vida que puedas disfrutar y no andar en constante pugna o lucha o disensión con otros en posiciones opuestas. Aprende a ser equilibrado y a llegar a ese consenso que es la sugerencia que Jesús está haciendo. Así que ponte de acuerdo. Dice luego el versículo 25, la segunda mitad. Entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario, si no logras llegar a un acuerdo, entonces sigues teniendo un adversario. Alguien que está en una posición contraria a la tuya. Así que si no sigues el consejo, entonces puede ser que tu adversario te entregue al juez. Y el juez al alguacil. Y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y ahora, mira, yo fui formado en un hogar cristiano. Mis padres son pastores, tanto mi papá como mi mamá tienen un llamado del Señor. Y fui criado en ese ambiente y dentro casi siempre de la iglesia. Así que pensaba que toda la gente debe tener y primar en sus vidas un lado bueno. Entonces siempre pensé y tratando de encontrar la parte buena de todo el mundo. Y justificando si alguien hacía algo malo o incorrecto, yo mismo lo justificaba diciendo, una resbalón, una caída, pero no es mal, nadie es malo. Nadie es capaz de hacer estas cosas. Hasta que recuerdo que ya en el colegio, que llama aquí el high school, mi papá un día me sentó y me dijo, tienes que abrir un poco los ojos. En el mundo hay gente mala. Hay gente que va a buscar hacerte daño. Así que no pienses que todo el mundo es bueno o que todos son cristianos, y aún entre los cristianos. Tienes que ser más cuidadoso, salir de esa burbuja en la que te hemos criado pensando que todo el mundo es bueno. Entonces ser precavido, avisado, en cuanto a ver que pueden haber personas y situaciones que pueden afectarte y que tal vez tú no los consideras así. Llegando a este país toda la vida, y yo voy a continuar pensando en cuanto a ese punto, mi posición es, tú no puedes demandar a una iglesia, seguirle a un juicio a una iglesia por ninguna razón. No importa lo que te hagan. Aquí me decían
los contratos de trabajo con una iglesia, una denominación. Entonces con un contrato tú puedes demandar si algo falla. ¿Demandar a la justicia, a una iglesia? ¿Ir a las leyes, a corte por alguna situación entre hermanos, entre cristianos? No, yo no estoy pensando en que eso es algo que uno debe hacer. No importa que en este país las leyes y los contratos y los abogados te digan es posible si te fallaron. No, pero no es algo que yo voy a hacer. Pero también me di cuenta del otro lado, cómo pastores o líderes o gente de una iglesia pueden mandar a su congregación. Pero me di cuenta que también hay iglesias que demandan a los pastores. Y yo, ¿cómo? O sea, estás yéndote contra un siervo de Dios, le vas a demandar por... Y más por razones, por decir, hasta económicas o de... algo de empleo, y no nada no teológico, algo, una falta o un pecado, alguna cosa así, no, por situaciones administrativas. Y te das cuenta que existe eso. Pastores o líderes demandando iglesias o iglesias o denominaciones demandando a pastores. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no llegues a un acuerdo? Y más adelante vamos a ver ya luego en las cartas que el consejo delante de Dios es ¿cómo puede ser que ustedes entre hermanos, entre cristianos no puedan resolver eso y sean adversarios unos con otros? Entonces el consejo del Señor es muy claro. Evita tener enemigos, adversarios con otros en cualquier nivel de trabajo, de la familia, de la iglesia. Llega a acuerdos. Aprende a armonizar, a crear paz y no vivir en el camino, no caminar tu vida en discordia, porque entonces no vas a poder disfrutar de esa. Y ten cuidado, porque tal vez tú no lleves a nadie al juez, para el alguacil, para que meta a otro preso, pero abre bien los ojos, porque si no concilias, puede ser que a ti si te lleven al juez, al alguacil, termines preso y pagando por no haber seguido el consejo de evitar desde el principio. Así que seamos, como dice también los proverbios, ¿no?, astutos y abrir nuestro entendimiento y saber aceptar el consejo. Jesús te dice, evita tener enemigos, llega a acuerdos mientras estás viviendo, para que no vivas una vida rodeado de problemas y conflictos y peleando con todo el mundo todo el tiempo. Pon tu posición, recuerda, tú tienes tu verdad, la otra persona tiene su verdad, pero en Cristo encontramos la verdad. Y es Cristo quien nos da este consejo de llegar a buscar la armonía, la reconciliación y el acuerdo. Permíteme orar. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella aprendemos cómo vivir la vida, cómo andar en el camino, cómo existir en este mundo, Señor, de manera que poder manejarnos en las relaciones sociales. Vivimos entre gente, trabajamos con gente, estamos rodeados de gente, de personas en todas partes, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en el vecindario. Señor, ayúdanos a ser sabios y a aprender a vivir, a seguir tu consejo de buscar siempre la reconciliación, el acuerdo, fuera de ser necios y mantener posiciones pensando que somos dueños absolutos de la verdad. Señor, ayúdanos a ser conciliadores, a arreglar de modo que al conciliar no tengamos adversarios, sino gente que podamos caminar aunque no llevemos la misma posición de pensamiento. Oh Dios, danos sabiduría y que tu Espíritu Santo nos guíe para poder cumplir este consejo que tú nos pides. Ponemos nuestras vidas en tus manos y cada decisión en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias por compartir este tiempo. No te olvides de compartir estos videos con otros para que tanto si edificó tu vida pueda ser de edificación o de bendición para otros.
Les invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube también, más de 310 videos ahí para que puedas escuchar la palabra, meditar en ella y también exponer cuál sea tu manera de pensar o de meditar en cuanto a ello. Compártelos. La palabra de Dios es para eso, para compartirla con otros. Y gracias por ser parte de este ministerio. Gracias por tus likes y por tus comentarios, que son bienvenidos. Un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, de su servidor, el pastor Jonathan Prados, de la ciudad de Corona, en California. Hasta el día del mañana. Que Dios los bendiga.